trabajando con fuerzas y campos eléctricos, pero los problemas eran bastante simples, porque todas las cargas estaban en reposo. Pero ¿qué pasa si la fuerza eléctrica producida por un campo eléctrico que está actuando sobre la carga la mueve? Lo que sucede es que esta fuerza está realizando un trabajo sobre la carga, y a esto se le llama trabajo eléctrico. Esto se puede poner un poco complejo, así que te recomiendo que te pongas cómodo y me acompañes al pizarrón, y vas a ver que por más complejo que sea, no va a ser tan difícil de calcular. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Se lanza un electrón a 45 grados sobre la horizontal con una rapidez de 5 por 10 a la 7 metros sobre segundo, en una región del espacio donde hay un campo eléctrico uniforme, dado por el campo igual a 100 Newton sobre Coulomb, componente J. Despreciando la acción de la gravedad, calcular. Inciso A. La máxima altura alcanzada por el electrón sobre su altura inicial. Inciso B. ¿Qué distancia recorrerá antes de volver a su altura inicial? Bien, antes de calcular lo que nos piden, tenemos que saber que cuando hay un campo eléctrico uniforme, pues las partículas positivas y negativas se comportan de manera diferente. Por ejemplo, en este ejercicio tenemos un campo en los componentes J que va hacia arriba. Es decir, habrá una zona aquí de mayor potencial y aquí una zona de menor potencial. Si yo suelto una partícula positiva en este campo, va a sufrir una fuerza eléctrica en la misma dirección y sentido que el campo eléctrico. Si suelto una partícula negativa, por ejemplo un electrón, se va a acelerar al contrario del potencial, es decir, en dirección opuesta al campo eléctrico. Para este tipo de problemas, de igual forma, tenemos que haber estudiado ya acerca del MRUA, ya que en estos problemas las partículas se van a acelerar. Pues es muy importante saber usar estas fórmulas, sobre todo esta. Bien, observemos el diagrama. Se tiene que un electrón es lanzado a un ángulo de 45 grados sobre un campo eléctrico de 100 Newton sobre Coulomb dirigido sobre el eje J. Se lanza a una velocidad inicial de 5 por 10 a la 7 metros sobre segundos. De la definición de campo eléctrico se tiene que el módulo de fuerza es igual al campo eléctrico por la carga. Es conocido también que por la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Igualando estas dos ecuaciones, sabemos que la masa por aceleración es igual al campo eléctrico por unidad de carga. Bien, procederemos utilizando la ecuación número 1 a calcular la aceleración de esta partícula, donde sabemos que la aceleración es igual al campo eléctrico por la carga entre la masa de la carga. Da una aceleración de la partícula de menos 1.75 por 10 a la 13 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Por qué es negativo? Porque estamos hablando de una desaceleración de la partícula. Bien, el ejercicio nos pide calcular cuál es la altura máxima alcanzada por el electrón. Si sabemos que la altura máxima, el componente de la velocidad en y es igual a 0. Bien, utilizando esta ecuación, que la velocidad de y al cuadrado menos la velocidad inicial en el componente y al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por la distancia. Si sabemos que la velocidad de y al cuadrado en la distancia máxima será de 0, podemos obtener el valor de la distancia. Para conocer los componentes de la velocidad inicial, tanto en x como en y, debemos utilizar la magnitud de la velocidad ocupando cada una de las funciones trigonométricas correspondientes. En el caso del x, de coseno de 45 grados, y en el caso de y, seno de 45 grados. Por lo tanto, la velocidad inicial, tanto en el componente x como en el componente y, es igual a 3.53 por 10 a la 7 metros sobre. Sustituyendo los valores, sabemos que la velocidad en y del componente y al cuadrado en la altura máxima es igual a 0. La inicial tenemos esta composición que sería el cuadrado, dividido entre 2 veces la aceleración de la partícula. Por lo tanto, obtendremos el valor de la distancia o la altura máxima a la cual llega la partícula del electrón respecto a este campo eléctrico. La altura máxima alcanzada por el electrón es igual a 35.6 metros. Una vez calculada la altura máxima que alcanza el electrón, podríamos definir
la distancia en donde prácticamente regresa al punto inicial, es decir, a y igual con 0. Por lo tanto, haciendo un despeje de estas ecuaciones, obtendríamos que x es igual a la velocidad inicial en x por 2 veces la velocidad inicial en y sobre la aceleración. Sustituyendo los valores, donde 3.53 por 10 a la 7 metros sobre segundos, que es la componente inicial de x, por 2 veces la componente inicial de y, que es 3.53 por 10 a la 7 metros sobre segundo, es decir, es lo mismo, entre la aceleración, que es de 1.75 por 10 a la 13 metros sobre segundo. Tenemos que x es igual a 242.4 metros. Recordemos que la fuerza y el campo eléctrico eran vectores, y en el caso del trabajo y el potencial eléctrico son escalares, no tienen dirección. Entonces, ya estás listo para seguir profundizando en el tema. Nos vemos en el próximo video para ver unos cálculos que están buenísimos. ¡Chao!